Acá en 2 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo viene desde el capítulo 3, de alguna manera defendiendo, respaldando su ministerio, un ministerio sin duda muy especial, el del apóstol Pablo, pero que algunos cuestionaban. Algunos en la iglesia, probablemente ahí en Corinto, cuestionaban su autoridad. Y es por eso que desde el capítulo 3 en adelante empieza a dar algunas razones, ¿no es cierto?, más bien algún respaldo espiritual de su ministerio y de todas estas locuras que él hacía por el Señor. Y en el capítulo 5 comienza el capítulo, ¿verdad?, hablando de la fragilidad, de la temporalidad de nuestra vida. Ya hablando del tabernáculo, ¿verdad?, refiriéndose a nuestro cuerpo, cómo se va deshaciendo, cómo se va desgastando y cómo tenemos la esperanza de que cuando estemos en la presencia del Señor vamos a ser completamente revestidos de una habitación celestial, es decir, de un nuevo cuerpo glorificado en el Señor, ¿verdad? Y de esa manera presentarnos al Señor de manera gloriosa. También en el mismo capítulo 5, estamos en 2 Corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de que él está tranquilo con su testimonio, con lo que ha hecho para el Señor. ¿Por qué? Porque tiene una limpia conciencia ante el Señor. Pero que aún así, lo complementan otras porciones de la Escritura, él no se juzga a sí mismo, porque entiende que el único que nos va a juzgar, ¿quién es? Es el Señor. Incluso menciona que cuando lleguemos a la resurrección, cuando el Señor venga por nosotros, ¿verdad?, vamos a enfrentarnos a Él y Él va a ser, ¿verdad?, quien va a evaluar nuestro servicio por Él. Habla incluso de lo que es el tribunal de Cristo. Ya habla del desafío, ¿verdad?, de no desmayar, el desafío de mantenernos siempre agradándole a Él en todo nuestro ser, con toda nuestra vida, para presentarnos al Señor, quien nos va, ¿verdad?, a evaluar conforme a nuestro servicio. Por ejemplo, el versículo 10 del capítulo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces Pablo está confiado de que no le complica tanto las críticas, los juicios, ¿verdad?, de los que están a su alrededor, sino que él está confiado que algún día, cuando esté en la presencia del Señor, Dios le va a evaluar conforme, ¿verdad?, a una conciencia limpia y tranquila de que él hizo de manera honesta y fiel todo lo que el Señor quería que él hiciera. Luego en el versículo 11, de ahí del capítulo 5, dice: conociendo pues el temor del Señor. Y hace referencia al tribunal de Cristo, es decir, eso debería producir en nosotros cierto respeto, ¿verdad?, cierto temor en el sentido de reverencia, ¿no es cierto?, en el sentido de motivarnos a vivir vidas comprometidas y santas para Él. Luego en el versículo 12 retoma un poco este contexto que viene del capítulo 3, donde dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, ya, sino que más bien lo que hace aquí el apóstol Pablo es reafirmar su autoridad y su liderazgo. Y por eso es que en el versículo 13, si lo notas, en el capítulo 5, ¿no es cierto?, les dice: porque si estamos locos, es decir, asume que quizás hay algunos ahí en la iglesia que lo tildan de loco de manera despectiva, ya no de manera virtuosa, sino que de una manera, ¿verdad?, contenciosa, peyorativa. Dice: porque si estamos locos, ¿qué dice? Es para Dios, ¿verdad? Es para Dios. Es decir, su locura, su motivación de hacer tantas cosas de manera extrema para el Señor, está en el Señor. Y si somos cuerdos, dice, es para vosotros. Y en ese contexto, en el versículo 14, es que él dice: porque, y da ahí la razón. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. La motivación que Pablo tenía en cuanto a su servicio a Dios. ¿Y por qué él era tan radical? ¿Por qué algunos lo tachaban de loco simplemente? ¿Verdad? Y aquí nos dice en el versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Verdad? El amor de Cristo nos constriñe. Bueno, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Constriñe, la palabra constreñir se refiere a una presión. Puede ser física,
¿verdad? Cuando uno está constreñido por ir al baño, ¿verdad? Puede ser emocional también y espiritual. Bueno, aquí habla de una presión tan intensa que es la causa de una reacción, y especialmente una reacción rápida e inmediata, algo que no puede esperar, algo que me mueve, algo que me motiva. El domingo pasado hablamos de una de las cosas que nos motiva en nuestra consagración y servicio al Señor. ¿Se acuerdan? El domingo pasado, ¿de qué hablamos? Hablamos de la gratitud, de cómo, ¿verdad?, debemos ser agradecidos con el Señor, no malagradecidos como Ezequías. ¿Recuerdas? Que Dios le prolongó 15 años más de vida y él no los aprovechó. No fue agradecido con Dios en esos 15 años que Dios le concedió. Bueno, hoy día vamos a hablar de otra motivación que como creyentes podemos encontrar para el servicio al Señor y para tener corazones consagrados a Él, y es el amor. Aquí el apóstol Pablo da como fundamento, como energía, ¿verdad?, como poder a su locura, a su entrega, a su consagración, el amor. Cuando en este contexto declara, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos mueve, nos motiva, ¿verdad? El amor de Cristo. Como ya hemos dicho, nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Ya no es que nosotros simplemente encontramos a Dios y decidimos amarlo. Nuestro amor en realidad es una respuesta, una reacción al amor del Señor. Y ahí podemos hablar mucho acerca de cuánto Dios nos ama, pero sin ningún lugar a duda, yo creo que cada uno de nosotros que estamos acá, a pesar de que llevemos poco tiempo o mucho tiempo, o que hayamos vivido distintas circunstancias durante el tiempo en el que servimos al Señor, podemos llegar a la conclusión que Dios nos ama, que Dios ha sido bueno con nosotros. Ya el hecho de estar acá es una bendición del Señor, que no todos tienen la oportunidad. Ya el hecho incluso de ser un hijo del Señor. Si vemos a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro hogar, quizás no todos conocen a Cristo. Y la misericordia y la gracia de Dios permitió que tú y yo pudiéramos llegar a los pies del Señor como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Entonces ya eso, ya verdad, es una muestra del amor de Dios, a pesar de nuestra debilidad. Como dice la palabra del Señor, que en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la motivación tan fuerte, tan poderosa que tenía el apóstol Pablo, era el ser consecuente, el responder, el reaccionar en consecuencia al amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, cuando estaba ahí sanando a enfermos, acogiendo, ¿verdad?, a pecadores, y una mujer pecadora se acerca y lo unge, ¿verdad?, y Él le dice, al que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. ¿De cuántas cosas el Señor nos ha perdonado? ¿Cuán conscientes somos del perdón y del amor que Dios mostró para con nosotros? Bueno, esto era algo que motivaba de manera tremenda, de manera impulsiva al apóstol Pablo. Mire, acompáñame, no pierdas tu texto acá, pero acompáñame a Efesios 3:19. Efesios, capítulo 3, el versículo 19. Efesios 3, bueno, voy a leer el versículo 17 en adelante, para entender más la idea o el contexto. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender, dice el versículo 18, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y mire lo que dice el 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta? Para el apóstol Pablo el amor de Cristo era inconmensurable, era algo realmente grandioso. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, un libro anterior, Gálatas, un epístola anterior, capítulo 2, versículo 20, dice, si no alcanzas a llegar, pon atención, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios,
Y aquí también da la razón, ¿verdad?, de su vida consagrada, que dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el gran amor que mostraba el apóstol Pablo en realidad era una respuesta al amor de su Señor. Uno más, Romanos 5, 6, Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno morara a osar por el bueno. Un buen razonamiento, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, como ya lo cité anteriormente, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor, ¿verdad?, era la motivación que constreñía el corazón de Pablo para una vida consagrada y plenamente entregada al Señor. Y vamos a ver algunos aspectos en relación a esto. En primer lugar, en el versículo 13 de nuestro texto, allá en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 13, como dije, no lo pierda, vamos a estar recurrentemente regresando aquí, vamos a estar analizando y desglosando esta porción para descubrir un poquito, ¿verdad?, cómo era esta respuesta de amor del apóstol Pablo hacia el Señor. En el versículo 13, en primer lugar, vemos que Pablo fue movido a una vida de locura. Ya dijimos, ¿verdad?, que habían personas que lo juzgaban y lo criticaban. Y estas personas probablemente dentro de su crítica, dentro de su juicio al apóstol Pablo, lo consideraban un loco. Dice el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Pablo, recuerden, el contexto está desde el capítulo 3 hasta acá defendiendo su apostolado, su autoridad. Y claro, muchos conocieron y se enteraron de todas las cosas que el apóstol Pablo, ¿verdad?, tuvo que enfrentar, tuvo que asumir, ¿ok? Y eso generó que en algunas personas, al verlo, dijeran, no, esta persona es loca, es radical, no sé, fanático, quizás cuántas cosas, ¿verdad?, que decían de él. Pero él, ¿verdad?, lo tomaba no como algo peyorativo, como algo negativo, sino que en realidad para él era algo positivo. Es como que tú hicieras un gran sacrificio, ¿verdad?, para el Señor. Quizás hoy día en la mañana no había transporte, quizás no había, el vehículo estaba malo, quizás no había nadie que te pudiera llevar. Y dijiste, no importa, yo igual voy a ir a la casa del Señor. Me voy a levantar más temprano y voy a caminar estos 15 kilómetros para llegar a la iglesia. Y a pesar del frío, ¿verdad?, y a pesar de quizás de la humedad, ¿verdad?, o a pesar de que quizás te sentías un poco congestionado y como que estaba ahí luchando con un posible resfrío, tú dijiste, no importa, yo tengo que estar en la casa del Señor. No me interesa, ¿verdad?, si tengo que caminar 15, 20 kilómetros, no me interesa si hace frío, mi Señor es más valioso y es más importante. ¿No te considerarías loco en la casa? Probablemente vas a escuchar de alguien que está acostadito en su cama, ¿verdad?, calentito, y te grita, oye, pero no seas loco, ¿cómo se te ocurre ir a la iglesia en esas condiciones? Y quizás tú responderías como el apóstol Pablo, es que el Señor hizo tanto por mí. Es que el sacrificio, ¿verdad?, que yo pueda hacer por el Señor no es nada en comparación con lo que Cristo hizo por mí. No estoy loco, es que lo amo. Quizás así podría responderle si es que el corazón de Pablo estuviera en nuestros corazones, ¿verdad? Esa motivación que tenía él. Bueno, probablemente muchos lo consideraban a él un fanático, un loco. Y él a mucha honra, ¿verdad? Qué bueno que te consideren a ti. A veces a mí me han dicho cosas así, que estoy loco cuando me meto ahí en el Amazonas, o cuando tuvimos la oportunidad de ir con Yalil a España y después a Marruecos, ya, y me acuerdo, no había tomado en cuenta, en realidad no me había dado cuenta, pero cuando estábamos ahí en el transfer de Málaga de Algeciras, ya a Tánger, que hace ese recorrido, ya ahí en el transfer, ahí hacen los papeleos de aduana, ya, y la persona ahí que me estaba atendiendo, en árabe por supuesto, ¿verdad?, ya no entendía para nada, ya, pero de repente me habló en español, y me sorprendió que hablara español, ya, y me dijo,
yo no me había dado cuenta en ese momento. Mira qué interesante, me dijo. Ya te has bancado 3 continentes en 3 días, me dijo. Claro, porque había estado acá en América, después en Europa y estaba cruzando África. Y ahí pensé, oye, no había pensado que en tan poco tiempo se podía recorrer 3 continentes. O ahora, ¿verdad? El año pasado, cuando fuimos a visitar, ¿verdad?, a estas etnias no contactadas, 3 días nos demoró llegar solamente hasta una de estas aldeas. 3 días, ¿no es cierto?, de vehículo, de lancha, de canoa, de caminata, hasta en caballo tuve que andar para subir un cerro. Bueno, esas locuras en realidad no son nada en relación a lo que hizo el Señor por nosotros. Ese sacrificio de dormir en el suelo, de dormir un par de horas, de acostarse, ¿no es cierto?, a las 3 de la mañana y levantarse a las 5 para tomar un transfer. En realidad, tantas personas, tantos misioneros, hacen aún mucho más por el Señor. Uno de los misioneros que apoyamos, él cada cierto tiempo tiene que recorrer estos lugares, ¿no es cierto?, donde él está, y en algunos lugares se queda ahí por un mes, ¿no es cierto?, con su familia, con niños pequeños. A veces nos complicamos tanto, ¿verdad?, de la salud de nuestros hijos, de su seguridad, pero vemos familias, ¿no es cierto?, que se exponen a sus familias al barro, a la lluvia, a la humedad, a largas caminatas. ¿Y por qué? Por amor a Cristo. Podemos pensar, pero si están locos, ¿cómo se les ocurre hacer esas cosas? Bueno, es lo mismo que le dijeron al apóstol Pablo, y gracias a que él hizo esas locuras, tú y yo hoy día podemos tener una iglesia acá en este lugar. Porque él fue uno de los grandes impulsores de la obra misionera para que el Evangelio llegara hasta Chile, lo último de la tierra. ¿No es cierto? Así que aquí estamos, somos el resultado de un hombre loco que hizo grandes locuras por el Señor. Y motivado por su amor al Señor, ¿verdad? Por ese inmenso, inconmensurable amor que Dios tuvo por nosotros. Bueno, a Jesús también lo acusaron de loco y de fanático, incluso de endemoniado. Miren lo que dice, por favor, Juan capítulo 8, versículo 48. No pierdas tu texto, por favor, allá en 2 de Corintios. Pero si puede, acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 48, dice aquí la palabra del Señor. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Ya que en realidad era un desprecio, un judío decirle a otro judío que era un samaritano, era un desprecio horrible en aquellos días. ¿Ya? Y además añade, ¿y que tienes demonio? Incluso Jesús le respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ellos le querían deshonrar de esta manera. Así que el Señor Jesucristo también, ¿verdad?, lo acusaron de locura, de fanatismo. Y no es primera vez que lo trataron así al apóstol Pablo. Mira lo que dice en Hechos 26, 23. Al apóstol Pablo varias veces, ¿verdad?, lo tacharon de loco. Por lo menos no de endemoniado, pero sí de loco. ¿Ya? No sé si eso es bueno o mejor, pero en Hechos 26, 23, dice aquí la palabra del Señor, ¿qué? Dice Hechos 26, 23, que el Cristo, no es esta la cita, Hechos 26, 23, sí, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Palabras de verdad y de cordura. Y lo que reafirmó para defenderse, ¿verdad?, de esta acusación de locura, lo vemos en el versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Es decir, su testimonio. Su testimonio de lo que él hacía por el Señor, el fruto de ese testimonio y de su entrega al Señor, y que era visible a todos, no era algo oculto, no era algo extraño, no era algo místico, no era algo apartado, era algo público.
su testimonio daba fe de que en realidad esa locura era una buena locura. En realidad era su pasión de compromiso y consagración al Señor. Entonces, si pensaste al principio de este sermón, cuando yo hacía la pregunta en alguna locura que tú hayas hecho para el Señor, ¿piensas que esa locura es suficiente? ¿Piensas que esa locura realmente es todo lo que puedes hacer por Cristo? Bueno, pensemos un poquito en esto y en el apóstol Pablo y en su testimonio, ¿verdad? Un tremendo loco, ¿verdad? Sirviendo al Señor, ya para honra de Él, ¿verdad? No para menosprecio, sino dando fuerza y testimonio. A veces, ¿verdad? La crítica de nuestros enemigos es nuestro mayor respaldo, porque se queda evidencia de que estamos haciendo las cosas para el Señor. Quizás cuando en tu hogar o en tu familia, ¿verdad? Alguien te dice, no, tú eres un fanático, alégrate, porque quizás es porque algo de mella, algo, ¿verdad?, de impresión estás logrando y generando en tu alrededor. Si de repente alguien te dice, ¿verdad?, alguien cercano, no, tú estás loco, bueno, alégrate porque no estás solo. Ya por lo menos, ¿verdad?, estás en compañía de Cristo, de Pablo y de otros más que queremos servir al Señor con pasión. Por lo tanto, a veces la crítica que recibimos de otros, en realidad debería animarnos a darnos cuenta de que algo estamos haciendo por el Señor. Ya hay una serie que tiempo atrás la estuvieron dando en la televisión que decía algo así como algo hicieron por Chile. Y es la historia de varios héroes, ¿verdad?, que ha tenido nuestro país, que también hicieron grandes locuras. ¿Ya? Pero en el caso de ellos, por cosas temporales, por cosas importantes, por supuesto, ¿verdad? Pero cosas temporales. Sin embargo, vemos acá el testimonio del apóstol Pablo haciendo grandes cosas por el Señor. Algo hizo Pablo por Cristo, ¿no? Bueno, más que algo. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo por el Señor? En segundo lugar, en el versículo 15, saltando ya, ¿verdad?, al versículo 14, que claramente es el corazón y es el motor, ¿verdad?, de lo que Pablo está aquí compartiendo con los hermanos de Corinto. En el versículo 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que vemos acá? En segundo lugar, primero vimos una vida, ¿no es cierto?, intensa de locura. En segundo lugar, una vida totalmente consagrada. Recuerda que la consagración, y eso lo estudiamos, ¿verdad?, cuando estudiamos no hace mucho el libro de Levítico, tenía que ver con la muerte, morir a uno mismo, entregarse en sacrificio vivo, era literalmente morir a uno mismo, para de esa manera entregarnos al servicio al Señor. Y aquí vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo claramente tenía un corazón y una vida totalmente consagrada. Por eso es que él declara, para que ya no vivan para sí, sino, ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Estás viviendo para ti mismo? Esa es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. El vivir para uno mismo no es otra cosa que la manifestación de nuestro propio egoísmo y egocentrismo. ¿Ya? Cuando pensamos que en realidad todo el mundo gira en torno a nosotros, cuando pensamos que lo más importante en esta vida soy yo, cuando pensamos, ¿verdad?, que mi tranquilidad, mi felicidad, mi comodidad es lo más importante. Pero cuando uno vive para Cristo, vive para el Señor, vive para Dios, es como un Jeremías que no tuvo problema, ¿verdad?, en sufrir, por algo le llamaron el profeta llorón, tantas cosas por su Señor. O Isaías, que estuvo dispuesto a ser muerto, ¿verdad?, en las manos de Manasés, el hijo de Ezequías, ya un rey malvado en Judá, y que murió por mantener fiel su testimonio al Señor. Y otros grandes que sufrieron cruel castigo, muriendo, ¿verdad?, en formas horribles, pero aún así mantuvieron su corazón fiel al Señor. Bueno, una vida totalmente consagrada al Señor. Mire lo que dice Colosenses 3:1, Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Dice, habéis
muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, en consecuencia de esto, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Te fijas? Una persona que entiende que ha muerto a sí mismo y que sigue a Cristo, entrega su vida en el servicio a Él. Romanos capítulo 6, versículo 3, busquémoslo, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3, por favor. Si no alcanzas a llegar ahí, solo pon atención. Romanos 6, 3, Romanos 6, 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin dice que no sirvamos más al pecado. Y mire lo que dice el versículo 10, por favor. Porque en cuanto murió al pecado, dice, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y el 11, así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego añade, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus propias concupiscencias. No debe reinar el pecado, ni presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice el versículo 13, a la mitad dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué importante es comprender, ¿verdad?, que hemos muerto a una vida pasada para renacer a una nueva vida consagrada al Señor. Mire lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 14, estamos cerquita, Romanos 14, 7, dice, Romanos 14, 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Y el 8 dice, pues si vivimos, ¿para qué? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y la razón la reitera en el versículo 9, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Él es Señor en tu vida? ¿Es mi Señor al punto que estoy dispuesto a dejar que Él viva en mí y dejar de lado, ¿verdad?, mi egoísmo y mi propia vida? ¿No dijo el Señor Jesucristo en Lucas 14 que este era uno de los requisitos del discipulado? Cuando mucha gente le seguía y Él se volvió atrás, los miró y les dijo, ninguno, ¿verdad?, que no está dispuesto a tomar su cruz y seguirme puede ser mi discípulo. Ninguno que ama a algún familiar, ¿verdad?, padre, madre, hermano, hijo, hija, más que a mí, puede ser mi discípulo. Y ninguno que entrega todo lo que tiene y me sirve a mí puede ser mi discípulo. 3 veces ahí en Lucas 14 el Señor pone, ¿verdad?, este requisito para un discípulo de Cristo. Y el primero tiene que ver con estar dispuesto a morir, tomar la cruz y seguirlo cada día. Eso significa una consagración total, como la que el apóstol Pablo acá menciona. En tercer lugar, si avanzamos al versículo 16 en nuestro texto, en 2 Corintios 5, el 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Esta nueva vida produce un cambio en muchos aspectos. Dice, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Piensa esto, ¿cómo conocía el apóstol Pablo a Jesús antes de su conversión? ¿Cómo lo conocía? ¿Quién era Jesucristo para Pablo antes de que él se convirtiera? ¿Era su amigo o era su enemigo? Era su enemigo. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos. El apóstol Pablo, lo que conocía de Cristo,
Probablemente era un revolucionario sedicioso, ¿verdad? Que quería destruir la religión judía, y él en su celo tenía el deber sagrado, ¿verdad?, de combatir esa herejía. Entonces él, ¿no es cierto?, aprobó cuando apedrearon a Esteban, y él conseguía cartas para ir a diferentes lugares y tomar preso y llevar a la cárcel, ¿verdad? Y luego asesinar a aquellos que querían seguir al Señor, porque los consideraba sus enemigos. Por eso dice, y si antes conocía a Cristo, ya no lo conozco así. Ahora lo conoce distinto. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué hubo en el apóstol Pablo? Bueno, hubo una conversión, un encuentro con el mismo Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando iba camino a Damasco, verdad? Y se le apareció el mismo Señor Jesucristo y le dijo, dura cosa de dar cosas, golpes, ¿verdad?, contra el aguijón. ¿Y qué responde el apóstol Pablo, verdad, a la aparición del Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hubo un cambio radical en la vida, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo. Y es por eso que el apóstol Pablo de ahí en adelante vivió, y este es el tercer punto, una vida de mente renovada. Su mente cambió, ya él no veía las cosas de la misma manera, ya no veía a Cristo como su enemigo, sino lo veía más que como su amigo, como su Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un encuentro personal con Él cambió totalmente su forma de ver el mundo. Por eso es que cuando en Romanos 12 el mismo apóstol Pablo ruega, porque es un ruego a los creyentes, diciendo, mas os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y perfecta voluntad de Dios. Entonces hay un cambio, se produjo un cambio de mente, no solo en el corazón, sino en la mente del apóstol Pablo, una mente renovada. Lo que antes conocía y a quienes conocía cambió. Ya veía las cosas de otra manera. Ya lo que antes era malo, ahora lo ve como bueno. Quizás antes de que tú conocieras a Cristo, veías a otros cristianos, ¿verdad?, y los juzgabas. Y tú mismo quizás eras uno de los que decía, estos están locos. Estos son una tropa de fanáticos, ¿verdad? Pero ahora que tú te has convertido, te convertiste en uno de ellos. Y ya cambió tu forma de entender, tu forma de ver las cosas. Claro, el incrédulo no va a entender las cosas del Señor. Como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, porque las cosas del Espíritu se han de entender, se han de discernir espiritualmente. Entonces hay muchas cosas que el mundo no va a entender, y por más que tratemos de explicarle la importancia, ¿verdad?, de congregarnos, y tú estás tratando de explicarle, ¿verdad?, a un incrédulo por qué tú das el diezmo. ¿Cómo te va a entender un incrédulo eso? Que tú lo haces por gratitud, tú lo haces por respeto, tú lo haces por sumisión a la autoridad, tú lo haces por un profundo temor de Dios. ¿Cómo tú vas a hacer entenderle a una persona eso, que no conoce al Señor? ¿Cómo le vas a hacer entender a una persona que en vez de quedarte un domingo en la mañana descansando, vienes a la casa de Dios? A pesar de que quizás no te sientes tan bien de salud, pero quieres estar en comunión con los hermanos. ¿Cómo le explica, verdad, en el contexto laboral a tus compañeros que tú no vas a mentir, que tú no vas a robar, a pesar de que te puede traer un gran rédito económico, a pesar que con la corrupción puedes lograr mucho más económicamente, pero tú no lo vas a hacer porque eres un hijo de Dios? Y quizás al no hacerlo, además, te vas a llevar la enemistad de los que están a tu alrededor, porque en el fondo tú vas a hacer que los demás salgan pillados. Y te van a atacar, y te van a juzgar, y te van a presionar, y como dicen hoy en día, ¿verdad?, te van a hacer bullying. Bueno, simplemente porque nuestra mente cambió, ya no vemos las cosas de la misma manera. Ya no estamos enfocando nuestra vida en la sabiduría de este mundo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, 1 Corintios capítulo 1, el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, por eso dice, saltemos al 25, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. No es que seamos los más capaces o inteligentes de este mundo, pero Dios nos escogió con un propósito. Y conforme a Él, la sabiduría que nosotros tenemos no es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, como dice Santiago, sino que es una sabiduría que desciende de lo alto. Distinta, diferente, que el mundo no va a entender, porque para el mundo es una locura. No está basada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ahí mismo en 1 Corintios, ahora el capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Cristo, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temblor, disculpen. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo de una sabiduría celestial, de una sabiduría que este mundo jamás va a poder entender. ¿Por qué? Porque para poder entenderla, al igual que Pablo, tenemos que tener una mente renovada, ¿verdad? Como él la expresó ahí en el versículo 16 de nuestro texto. Veamos ahora el versículo 17. Además de esta vida de locura apasionada por Cristo, vemos que el apóstol Pablo nos da fe de una vida totalmente nueva, una nueva vida. Por eso el versículo 17, que es un versículo muy conocido, que muchas veces lo citamos, ¿verdad?, para a veces desligarnos de alguna responsabilidad. Ya algunas cosas ya quedaron atrás y que ya no soy responsable, y lo hacemos egoístamente y fuera de contexto. Aquí en realidad el apóstol Pablo lo está expresando como el cambio que sucedió en su interior, como el cambio de vida que él experimentó por Cristo. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una vida totalmente nueva, porque en Cristo todo cambia, y debe cambiar. Una vida nueva no solo habla de una novedad, sino además de la calidad de la vida que tenemos en Cristo. ¿Te fijas que esa palabra el Señor la usa en la Biblia de diferentes formas? Por ejemplo, cuando el Señor habla del nuevo mandamiento que Él da, no es en realidad algo nuevo o novedoso. En realidad es el mismo mandamiento, pero que Él lo renovó. Pues el mandamiento antiguo era amarás a tu prójimo como a ti mismo, haciéndote a ti el parámetro del amor. Pero cuando Cristo habló de este nuevo mandamiento que Él iba a dar, simplemente lo renovó, le dio un toque, ¿verdad?, de calidad diferente. Pues Él declaró que debemos amar a nuestro prójimo como Él nos amó. Ya es distinto. El parámetro ya no soy yo. No debo amar a los demás como a mí mismo, sino que el parámetro es el Señor Jesucristo y su amor para con nosotros. Debemos amar a los demás como Él nos amó. En este caso también se aplica ese concepto. Una nueva vida no solo es algo nuevo de cosas nuevas, sino es la calidad de vida que Dios, la calidad espiritual, por supuesto, no mundana, ya no de calidad en seguridad o en estabilidad o simplemente en propia felicidad, sino es la vida espiritual que Él tiene preparada para nosotros. Dice que las cosas viejas pasaron, valores, prioridades, amores, creencias, planes, objetivos, esas cosas quedaron atrás, quedaron en el pasado. Y aquí todo cambia porque nuestro ser cambia, no solo nuestro exterior, no solo nuestra conducta. Todas las cosas están siendo constantemente nuevas en la vida del creyente en la medida que avanza y camina en la palabra del Señor, porque es guiado por el Espíritu del Señor.
Es una nueva vida en Cristo, una vida totalmente nueva. No renovada, Dios no renovó tu hogar, tu casa, tu vida. Dios lo cambió. Es algo totalmente diferente, es algo totalmente distinto, cuya calidad de vida no se mide en términos humanos, sino espirituales. Por lo tanto, este pasaje tiene que ver con eso, con que nuestra vida realmente demuestre un cambio genuino, una transformación y nos haga distintos a lo que nosotros vemos en nuestro entorno en el mundo. Luego, si avanzamos en nuestro texto en 2 Corintios 5, ahora el versículo 18, ya hemos visto, ¿verdad?, la pasión, la locura del apóstol Pablo, ¿verdad? Una vida de locura, una vida totalmente consagrada, una vida de mente renovada y una vida totalmente nueva. Pero aquí en el versículo 18 también encontramos una vida reconciliada y dedicada a la reconciliación, con un propósito, una vida con propósito, si lo quieres resumir en pocas palabras, una vida con propósito. El versículo 18 de nuestro texto, recuerda, 2 Corintios 5, 18, dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto no es esfuerzo mío, no es humano. Recuerda que la salvación no es por obras, no es por lo que tú hagas. Tú no eres salvo ni vas a poder ser salvo por los cambios que tú quieres generar, que tú quieras cambiar. No, esto no lo haces tú, no lo hago yo, no lo podemos hacer nosotros porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice Pablo a los Efesios, para que nadie se gloríe. Somos incapaces nosotros de cambiar nuestra vida. Podemos reformarla, podemos mejorarla en algunos aspectos, pero no podemos hacerla nueva, una renovación completa. Eso solamente lo hace Dios a través de su Espíritu, que es la regeneración. Mire lo que dice el versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como dije, esto proviene de Dios. La Biblia dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Somos hechos hijos de Dios. No todos nacemos hijos de Dios en este mundo. Todos nacemos como criaturas de Dios. Pero solo llegan a ser hijos de Dios los que creen y le reciben en su corazón como su único Señor y Salvador personal. Eso dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, de ser hechos hijos de Dios. Y luego añade, los cuales, versículo 13, no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No somos engendrados ni por carne, no es herencia, porque nacimos en un lugar cristiano, ni por sangre, ¿no es cierto?, por la familia o por la influencia de alguien más, ni por voluntad de hombre, sino que somos engendrados del Señor. Dios, en su Espíritu, por medio de su Espíritu, nos renovó, nos engendró como nuevas criaturas. Nos reconcilió porque estábamos enemistados con Dios. El incrédulo, el que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, es enemigo de Dios. Mire lo que dice Romanos 5:8. Por favor, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro dijo, estoy en Hechos, perdón, me equivoqué. Romanos capítulo 5, ahora sí. Versículo 8. Dice aquí la palabra del Señor, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, porque esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo, estamos bajo la ira de Dios y éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Tal vez tú puedas decir, no, si yo siempre he pensado en Dios, yo siempre he rezado, yo siempre he buscado a Dios, pero la Biblia dice que aún éramos enemigos, bajo la ira de Dios, y esto es por el pecado.
El pecado nos separa de Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice Isaías. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Y aunque intentemos rezar, orar y buscar a Dios, antes de Cristo, antes de entregarnos a Cristo, éramos enemigos de Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Cristo por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación. Hemos sido reconciliados en Cristo. Después incluso ahí sigue en Romanos, ¿verdad?, hablando acerca de cómo entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el hombre entró el pecado, luego todos pecaron y están separados de Dios, ¿verdad? Pero Cristo vino a este mundo para reconciliarnos con Dios. Así como Adán pecó y se transformó en enemigo de Dios por desobediencia, ¿verdad? El segundo Adán, que es Cristo, Él vino a hacer lo correcto y reconciliarnos con el Señor. Reconciliarnos con Dios. Es algo interesante, ¿verdad? Es algo importantísimo entender que es un privilegio servir a Dios para algo tan importante. ¿Por qué? Porque nos reconcilió para ser ministros, para el ministerio de la reconciliación. Ministerio ahí significa servicio, el servicio de la reconciliación. El servir a Dios en esta labor tan importante. Así como he recibido la reconciliación en Cristo con Dios, ahora yo debo compartirla con otros. Así como a través de Cristo yo he hecho las paces con Dios, otros también deben saber cómo pueden hacer las paces con el Señor. Nuevamente, avanzando al versículo 19 de nuestro texto en 2 Corintios 5, vemos que Pablo también menciona una vida consagrada a ser mensajeros de esta gran verdad. Y reitera o añade en el versículo 19 a este ministerio de la reconciliación, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este pasaje es bien interesante, nos hace pensar también lo que estudiamos un tiempo atrás en Levítico y toda esta serie de sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y Dios, como a través del tiempo, pasó por alto los pecados de la humanidad. Pero en Cristo, ese sacrificio perfecto en Cristo, ese sacrificio puro y santo, quitó el pecado del mundo. Y nos permite, al sacar el pecado de en medio, reconciliarnos con el Señor. No somos portadores de cualquier mensaje entonces. Somos en realidad portadores, ¿verdad?, de un mensaje importantísimo, no algo ordinario o común. Somos heraldos de Dios que proclamamos palabras santas, poderosas y divinas. Palabras de salvación. Palabras que pueden dar vida. Ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 16, vemos, ¿verdad?, del Evangelio. Y cómo el apóstol Pablo no se avergonzaba de ser un heraldo de Cristo. Porque no me avergüenzo, dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vida totalmente consagrada a ser mensajeros de esta verdad. Una vida de ministerio. Cuando pensamos en el ministerio, no solo tenemos que pensar en los pastores, en los misioneros o aquellos que están dedicados tiempo completo. Cada uno de nosotros debemos ser ministros de Cristo. Cada uno de nosotros somos responsables de compartir lo que el Señor nos dio. También ese evangelista que cité hace un momento atrás, Moody, él en un momento también declaró acerca de lo que era el evangelismo, cómo veía él el evangelismo. Y él decía, el evangelismo es simplemente como un mendigo que encontró pan y va y le dice a otros mendigos dónde encontrar pan.
Esa ilustración usó Moody para dar a entender que nosotros no es que merezcamos la salvación o ser hijos de Dios. Simplemente somos mendigos al que alguien nos dio alimento y nosotros sabemos dónde está y por lo tanto compartimos con otros dónde encontrarlo. Por eso es que cuando los primeros discípulos conocieron a Cristo, algunos de ellos, ¿verdad?, fueron traídos de esa manera, ¿verdad? ¿Quién es ese Jesús? Mira, ven y ve, ven y ve. Simplemente encontramos al Señor y le contamos a otros dónde encontrarlo. Bueno, muchos llegaron así a los pies del Señor. Quizás tú mismo llegaste a los pies del Señor porque otra persona te trajo, otra persona te compartió el mensaje o simplemente te mostró dónde encontrar el pan de vida. Bueno, nosotros también debemos hacer lo mismo. Entonces Pablo era muy natural que para él su vida era esto, el contarle a otros cómo él mismo encontró la salvación, cómo él mismo fue reconciliado con Dios. No olvides, y esto es importante y predominante en el mensaje del apóstol Pablo, no olvides que él, antes de conocer a Cristo, ¿qué es lo que era? Era un enemigo del Evangelio. O sea, realmente, en todo el sentido de la palabra, él era un enemigo de Cristo. Tal vez tú, yo, antes de conocer a Cristo, no andábamos persiguiendo cristianos. No creo, espero, ¿verdad? Ya ni andábamos tratando ahí de aniquilar a los cristianos. Quizás, en algunos casos, nos burlábamos de ellos, de los canutos, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. Pero no al punto del apóstol Pablo. El apóstol Pablo persiguió y aún mató, ¿verdad? O dio el consentimiento para la muerte de algunos creyentes, como Esteban. Entonces realmente era un enemigo de Dios. Pero aún así, nosotros éramos enemigos del Señor por nuestro pecado, por nuestras maldades. Habiendo pecado muchas veces y de muchas maneras, nos hicimos transgresores de la ley de Dios. ¿Tú crees que un juez va a tener algo de consideración cuando tenga que dictar sentencia sobre un delincuente que en algún momento fue su amigo? No debería, ¿verdad? Si no, ¿cómo le llamaríamos a ese juez? Un juez corrupto, un juez injusto. Bueno, un juez justo, ¿qué haría? A pesar de su amistad previa, ¿verdad? Simplemente lo condena. Bueno, así nosotros estábamos condenados por nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos dio la reconciliación en Cristo. Y nos da el ministerio de la reconciliación. Luego en el versículo 20, bueno, vimos el versículo 18, ¿verdad? Una vida reconciliada dedicada al servicio evangelístico de la reconciliación. Veamos el 19. Dice, porque amplía un poquito más, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ya lo leímos, ¿no? Tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿verdad? La palabra de la reconciliación. Por lo tanto, esto es algo que nosotros debemos compartir con diligencia y prontitud. Ahora sí, el versículo 20 dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es lo que somos, dice aquí el apóstol Pablo? No somos cualquier cosa, hermanos. No somos locos, no somos fanáticos. No, hermanos, somos, y aquí Pablo, ¿no es cierto?, está exaltando lo que es su verdadera posición en Cristo, no ante los hombres que lo tildaban de loco, sino en Cristo, una posición honrosa. Un embajador es un representante, el representante de alguien poderoso, tal vez de un rey ante una nación extranjera. Se refiere a una posición de honor y de gran responsabilidad. Somos embajadores de Cristo y tenemos una gran responsabilidad en lo que decimos, pero también en cómo actuamos. Porque nuestro testimonio a veces no nos deja escuchar nuestras palabras. A veces, ¿verdad?, como vivimos, no estamos, ¿verdad?, dando en consecuencia a con lo que hablamos. Por eso es que es importante, ¿verdad?, asumir esta posición honrosa con responsabilidad, con una responsabilidad que nos permita dar gloria a nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, qué verdad más linda, qué promesa más tremenda. La gente tiene que invocar, creer, ¿verdad?, poner su fe en Cristo con un corazón arrepentido y clamar por su salvación.
Y todo aquel que invoca y clama con fe, con un corazón arrepentido, el nombre de Cristo, dice aquí, será salvo. Pero después viene una serie de preguntas que nos tiene que hacer reflexionar en cuanto a si estoy viviendo en la condición que Dios me puso. Dice, ¿cómo pues invocarán? O sea, estas personas que puedan ser salvas, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, ¿cómo van a invocar si es que no escuchan, si es que no hay alguien que les habla? Y es por eso que nosotros tenemos esta responsabilidad. Es por eso que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio. Por eso dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir la posición en la que el Señor nos puso. Nos perdonó, nos limpió, nos reconcilió para el Señor. Bueno, si leemos ahora, ya estamos concluyendo el versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Retoma, ¿verdad?, el hecho de que Él fue salvado por la gracia y somos salvados por la gracia de Jesucristo. Una vida justa al ser justificados en Cristo. Esto es muy interesante porque Dios, el Padre, en la crucifixión, trató a Cristo, ¿verdad?, que era justo, como si fuera el peor de los pecadores. Porque Cristo cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz, tomando sobre sí el pecado de toda la humanidad como sustituto, para pagar por el castigo de los hombres. Él fue tratado como culpable, por tu culpa, por la mía. La ira de Dios, la enemistad de Dios, se desató sobre Cristo en la cruz del Calvario, hasta saciarse. Y el requisito justo y santo de la ley de Dios fue cumplido a la perfección, para beneficio nuestro. Se satisfizo la ira de Dios, a través de la ira de Dios en Cristo, porque Él tomó sobre sí nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. ¿Te acuerdas cuando en la cruz el Señor dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre tuvo que voltear y ya se rompió esa comunión que había con el Hijo, porque Cristo se puso en medio para tomar sobre sí nuestros pecados. Así como Cristo no fue un pecador, pero fue tratado como un pecador por los pecadores, los creyentes que aún no hemos sido justos por completo, somos tratados como justos. Dios trató a Jesús, que fue justo, como un enemigo pecador, y trata a nosotros los convertidos a Él, los creyentes como pecadores arrepentidos, nos trata como justos. Este es el amor de Dios. Cristo, nuestro sustituto, tomó nuestro lugar. Por eso dice, el que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es lo que dije, retomando, ¿verdad?, ¿no es cierto?, el amor de Cristo que nos constriñe. Esto es, ¿verdad?, la razón por la que el apóstol sentía tan fuerte esta pasión por Cristo. Es un argumento, ¿no es cierto?, cíclico, donde él está enfatizando lo que Cristo hizo por nosotros. Y finalmente, en el versículo final del capítulo, el versículo 21, concluye diciendo, así pues, siempre son palabras naturales de conclusión, ¿verdad? Nosotros como colaboradores suyos, ¿colaboradores de quién? De Cristo. Os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Qué gracia más grande, qué privilegio inmerecido colaborar con Dios. Colaborar con el Señor en este ministerio de la reconciliación, que nos motiva a entender el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios no es solamente un buen deseo que Dios quiere algo para ti. Muchas veces en el mundo, ¿no es cierto?, se habla del amor de Dios y se habla de Dios como un ser benéfico que está tratando de hacer bien a todas las personas. Sí, Dios es bueno con todos y hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero Dios también es juez y Él es justo. Y Él va a castigar el pecado.
Él tiene que castigar el pecado por amor a su nombre y por consecuencia a su naturaleza. Y nosotros somos pecadores. Pero en vez de que esa ira y ese castigo recaiga sobre nosotros, Dios te amó tanto, me amó tanto, que envió a su único Hijo a tomar nuestro lugar y a morir en la cruz por nosotros. ¿Cómo no valorar, cómo no el amor de Cristo? Va a ser una de nuestras principales motivaciones a vivir una vida consagrada. ¿Cómo no, al habiendo recibido el amor del Señor, no vamos a compartir esto con otros que están a nuestro alrededor, siendo embajadores de Cristo? Es un mensaje de amor tremendo, que primero nosotros tenemos que asimilarlo en nosotros mismos, pero también tenemos que compartirlo con otros. Tengamos un momento de oración.